Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, especialmente porque vamos a desgranar un tema que ha estado haciendo mucho ruido últimamente, un auténtico torbellino de especulaciones y noticias. Hoy nos sumergimos de lleno en el título que seguro ya les ha picado la curiosidad, Kerem y Hande, crisis en el paraíso. Los rumores crecen. Sí amigos, vamos a hablar de la pareja que ha conquistado a muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de los crecientes rumores que apuntan a que su relación podría estar atravesando momentos difíciles. Prepárense porque vamos a analizar todo lo que se está diciendo, a desmenuzar las pistas y a intentar poner un poco de orden en este mar de conjeturas. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de cotilleos y análisis, les recuerdo la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre intentamos traerles lo más interesante y entretenido del mundo del espectáculo y más allá. Así que pulgar arriba, campanita activada y empecemos. Como bien dice nuestro título, hoy el foco está puesto en Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que cuando se mencionan juntos, evocan instantáneamente imágenes de una pareja carismática, exitosa y que para muchos, representaba una especie de cuento de hadas moderno. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, su química fue palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. El público se enamoró de la idea de ser Kanieda, y rápidamente, esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, compartiendo momentos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y derrochando complicidad en cada aparición pública. Sus fans, conocidos cariñosamente como Hande Kerem, o Kerem Hande, celebraron cada paso de su relación, imaginando un futuro juntos que pareciera tan prometedor como sus carreras. Sin embargo, el mundo del espectáculo es volátil, y lo que hoy es un romance idílico, mañana puede convertirse en el centro de intensos rumores. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con Kerem y Hande. En las últimas semanas, las redes sociales y los medios de comunicación turcos, y por extensión, los internacionales, se han llenado de especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Parece que de repente todo lo que antes era un idilio perfecto, ahora está bajo la lupa, y cualquier pequeño detalle se convierte en una pista de un posible distanciamiento. ¿Cuáles son esos rumores? Bueno, para empezar, se habla de una aparente falta de apariciones públicas conjuntas. Si antes veíamos sus historias de Instagram llenas de momentos compartidos, ahora parecen haber reducido significativamente su actividad como pareja. Esto, por supuesto, puede tener mil explicaciones: agendas apretadas, deseos de privacidad, o simplemente un periodo de tranquilidad. Pero en el ojo público, la ausencia se interpreta a menudo como una señal de alerta. Además, se han detectado supuestos comentarios o interacciones que algunos interpretan como indirectas. Pequeños likes o comentarios en publicaciones de terceros que, para los más observadores, podrían tener un doble significado. Por otro lado, también se menciona que han dejado de seguirse en algunas redes sociales, o que sus interacciones online se han vuelto más escasas. Es curioso cómo en la era digital, un simple unfollow puede desatar una tormenta de especulaciones. Los medios turcos, que siempre tienen un ojo puesto en sus celebridades más queridas, han estado particularmente activos en este tema. Han salido a la luz fuentes anónimas o allegados a la pareja, que sugieren que las cosas no están tan bien como parecían. Se habla de diferencias irreconciliables, de caminos profesionales que podrían estar distanciándose, o incluso de presiones externas. Es importante recordar que en muchos casos, estas fuentes son difíciles de verificar y pueden ser meras invenciones para generar tráfico y audiencia. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Kerem Bürsin, conocido por su carácter directo y transparente, ha sido consultado en alguna ocasión. Sus respuestas, sin embargo, han sido cautelosas. A veces ha intentado desviar la atención, asegurando que están bien y que solo buscan un poco de espacio para ellos mismos. Otras veces ha sido más evasivo, lo que para algunos solo aviva aún más las llamas de la duda. Hande Erçel, por su parte, suele ser más reservada en cuanto a su vida privada, y sus apariciones públicas o declaraciones sobre su relación han sido escasas. Es fundamental aquí hacer una pausa y reflexionar sobre cómo funcionamos como sociedad y como audiencia. Nos encanta ver el amor florecer, y más aún cuando se trata de nuestras celebridades favoritas.
No sí. Fusionamos con sus historias, nos identificamos con ellas y, en cierto modo, las hacemos nuestras. Cuando esa historia parece resquebrajarse, nos sentimos un poco decepcionados, quizás incluso tristes, como si una parte de esa ilusión se estuviera desvaneciendo. Y es precisamente por eso que los rumores sobre crisis y rupturas tienen tanto gancho. Generan drama, intriga y nos permiten mantenernos conectados con la vida, a veces ficticia, de quienes admiramos. Pero también es crucial ser conscientes de la presión a la que estas figuras públicas están sometidas. Viven bajo un microscopio constante donde cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado y magnificado. Su vida privada se convierte en un espectáculo público y eso, sin duda, debe ser agotador y a veces perjudicial. Es posible que estos rumores, alimentados por la falta de información concreta, estén creando una realidad que no se corresponde con la verdadera situación de Kerem y Hande. Podríamos pensar en diferentes escenarios. Quizás, como muchos noviazgos, estén atravesando una fase complicada, un bache que podrían superar con tiempo y esfuerzo. La distancia, las exigencias de sus carreras, las diferentes etapas de sus vidas, todo ello puede generar tensiones en cualquier relación, y ellos no son inmunes a ello. O quizás, y esta es una posibilidad más drástica, la relación haya llegado a su fin. Si este fuera el caso, sería una noticia triste para muchos de sus seguidores, pero también sería importante respetar su privacidad y su derecho a seguir adelante por separado. Lo que sí es innegable es que la conversación alrededor de Kerem y Hande ha pasado de ser sobre sus éxitos profesionales a centrarse en su vida amorosa. Y esto en sí mismo habla mucho de la fascinación que ejercen como pareja. Han logrado crear una imagen de unidad y amor que ha capturado la imaginación de millones. Y por eso cualquier grieta, por pequeña que sea, se magnifica. Analicemos un poco más a fondo el porqué de esta situación. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, genera una gran cantidad de contenido y seguidores apasionados. Los actores y actrices se convierten en íconos y su vida personal, a menudo, eclipsa su trabajo artístico. Los fans quieren saberlo todo, cada detalle, cada giro de la trama en sus vidas reales. Y los medios, para satisfacer esa demanda, recurren a todo tipo de estrategias, incluyendo la difusión de rumores y especulaciones. Es interesante observar cómo la narrativa ha ido cambiando. Al principio eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Ahora se les presenta como una pareja en apuros, al borde del abismo. Esta dualidad en la percepción pública es un reflejo de la naturaleza efímera de la fama y de cómo las percepciones pueden ser moldeadas por el discurso mediático. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que en este momento, no tenemos información oficial y confirmada sobre el estado de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los rumores son persistentes, las especulaciones abundan y la falta de apariciones conjuntas y de declaraciones claras solo alimenta la incertidumbre. Lo único que podemos hacer como espectadores y seguidores es mantener la calma, ser respetuosos con su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan compartir lo que consideren oportuno. Lo que sí podemos decir con certeza es que independientemente de lo que esté sucediendo en su vida personal, ambos siguen siendo talentosos y admirados por su trabajo. Sus carreras continúan evolucionando y tanto Kerem como Hande tienen mucho que ofrecer en el mundo de la actuación. Y quizás este periodo de especulación, por difícil que sea simplemente una etapa que eventualmente superarán, ya sea juntos o por separado, y que les permitirá fortalecerse como individuos y como profesionales. En resumen, hemos viajado a través de las recientes especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando los rumores que apuntan a una crisis en su relación. Hemos explorado las posibles razones detrás de estos rumores, desde la falta de apariciones públicas hasta las interpretaciones de sus interacciones en redes sociales, y hemos reflexionado sobre la presión mediática y la fascinación del público por la vida de las celebridades. Lo que queda claro es que sin confirmación oficial, todo sigue siendo especulación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Kerem y Hande, crisis en el paraíso. Los rumores crecen. Ha sido un viaje intenso a través del mundo de las conjeturas, pero espero que haya sido informativo y sobre todo, que les haya permitido tener una visión más clara de la situación. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores?
¿Creen que hay algo de verdad en ellos o son solo invenciones mediáticas? ¿Les gustaría Kerem y Ande continuaran juntos o creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones y sus puntos de vista. La conversación no termina aquí y su participación es fundamental. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o entretenido, no olviden darle a me gusta. Un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que creen que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Con su apoyo seguiremos trayéndoles lo más relevante y fascinante del mundo del espectáculo y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.